Voces del cuento. Cada día seleccionamos para usted los mejores cuentos de la literatura universal. Un apellido inmortal, del escritor ruso Konstantin Simonov. El pasado otoño, cuando todavía íbamos por la margen izquierda del Diezna, nuestro Willis tuvo un pinchazo. Mientras el chofer lo reparaba, hubo que esperar tumbados cosa de media hora, casi en la misma orilla. Como siempre, los pinchazos ocurren en el sitio menos apropiado. Nos quedamos tirados junto a un puente provisional que tenía sobre el río. En la media hora que estuvimos allí, los aviones alemanes aparecieron 2 veces a razón de 3 o 4 y arrojaron pequeñas bombas en torno al puente. La primera vez el bombardeo transcurrió como de costumbre, y los zapadores que trabajaban en el puente se tumbaron donde pudieron y así aguardaron a que terminase el bombardeo. Pero la segunda vez, cuando el último de los aviones alemanes, que había quedado solo, seguía evolucionando sin cesar sobre el río con molesto zumbido, el pequeño y moreno comandante de zapadores que dirigía el tendido del puente se puso en pie de un salto y empezó a echar un broncazo a su gente. «Se van a estar allí, dando vueltas todo el día», gritó, «y ustedes ahí tumbados sin que el puente avance. Cuando termine la guerra, no necesitaremos construir allí un puente como este. Haremos uno ferroviario. Vamos, cada cual a su sitio». Los zapadores fueron levantándose uno tras otro y echando furtivas miradas al cielo continuaron su trabajo. El aparato alemán estuvo aún revolando mucho tiempo, pero al ver que el zumbido no causaba efecto, arrojó las 2 pequeñas bombas que le quedaban y se marchó. «Bueno, ya se ha ido», estalló de alegría el comandante, bailoteando en el borde del puente, tan cerca del agua que parecía que iba a caerse de un momento a otro. Seguro que yo hubiera olvidado por completo este pequeño episodio, pero algunas circunstancias acaecidas después me lo recordaron. Muy entrado el otoño, volví al frente más o menos en la misma dirección, primero en el Dnieper y luego tras él. Tuve que dar alcance al ejército que había avanzado mucho. Por el camino me llamó la atención un apellido que se repetía constantemente aquí y allá, cual si fuera compañero inseparable del camino. Escrito unas veces en una tablilla clavada a un poste telegráfico, otras en la pared de una jata o con tiza en la coraza de un tanque alemán despanzurrado, decía: «Desminado, Artemiev», o «Camino explorado, Artemiev», o «Rodear por la izquierda, Artemiev», o «Puente tendido, Artemiev», o finalmente «Artemiev» a secas y una flecha indicadora. A juzgar por el contenido de las inscripciones, no era difícil adivinar que se trataba de algunos de los jefes de zapadores que marchaban con las unidades de vanguardia desbrozando el camino al ejército. Pero esta vez los letreros eran particularmente frecuentes, detallados y lo más notable siempre correspondían a la realidad. Llevaba recorridos muy buenos 200 kilómetros acompañado de estos letreros cuando al 20º o 30º recordé aquel comandante pequeño y moreno que dirigía bajo las bombas el tendido del puente sobre el Diezna, y parecióme de pronto que quizá fuera él precisamente ese misterioso Artemiev que cual ángel de la guarda iba delante de las tropas. En invierno, a orillas del Bug, intransitables los caminos, pernoctamos en una aldehuela donde había un hospital de campaña. No me acuerdo a santo de qué, pero yo recordé aquellos letreros. «Ah, sí», dijo el jefe del hospital. «Llevamos recorridos casi medio millar de kilómetros siguiendo esos letreros. Es un apellido famoso, tanto que a algunas mujeres les ha sorbido el seso. No se enfade, Vera Nikolaevna, es una broma». El jefe del hospital se volvió hacia una joven doctora que había hecho un enojado gesto de protesta. «No veo motivo para bromas», dijo ella, y luego se dirigió a mí. «Usted va a seguir adelante, ¿no es así?» «Sí». Ellos se ríen de lo que denominan mis presentimientos supersticiosos, pero yo también me llamo Artemieva y me parece que es mi hermano quien va dejando esos letreros en los caminos. ¿Su hermano? Sí,
Le perdí la pista al comenzar la guerra cuando nos despedimos todavía en Minsk. Antes de la guerra era ingeniero de caminos y por eso me parece que se trata de él. Más aún, tengo fe en ello. Tiene fe, la interrumpió el jefe del hospital, y encima se enfada porque el de los letreros no agrega el apellido, las iniciales. Sí, se avino sencillamente Vera Nikolayevna. Es un fastidio. Si pusiera el nombre completo, A.N. Artemiev, es decir, Alexander Nikolayevich, estaría segura de todo. ¿Sabe incluso lo que hizo?, volvió a interrumpir el jefe del hospital. Una vez puso debajo de uno de esos letreros: ¿qué Artemiev? ¿No será Alexander Nikolayevich? Le busca a su hermana Artemieva, correo de campaña 0390. ¿Es cierto que escribió eso?, le pregunté. Sí, pero todos se rieron de mí y me aseguraron que los zapadores son los que menos acostumbran a desandar el camino siguiendo sus mismos indicadores. Esto es verdad, pero yo lo escribí, pese a todo. Cuando usted vaya avanzando, siempre que tenga ocasión, pregunte en las divisiones. A lo mejor dan con él. Déjeme que le apunte el número de nuestro correo de campaña. Si sabe algo, tenga la amabilidad de ponerme 2 líneas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Partió un trozo de periódico, anotó sus señas y me lo tendió. Mientras ponía en el bolsillo de mi guerrera ese trozo de papel, ella lo siguió con la mirada, como afanándose por mirar dentro del bolsillo y observar si aquella dirección estaba allí y no había desaparecido. La ofensiva continuaba. Pasados el Dnieper y el Dniester, seguí topándose con el apellido Artemiev. Camino explorado, Artemiev. Puente tendido, Artemiev. Desminado, Artemiev. Y de nuevo Artemiev, a secas y la flecha indicadora. En la primavera fui a parar en Besarabia a una de nuestras divisiones de tiradores. A la pregunta sobre el apellido que me interesaba, oí de pronto al general estas inesperadas palabras. ¿Cómo? Pero si es el jefe de mi batallón de zapadores, el comandante Artemiev, un zapador estupendo. ¿Por qué lo pregunta? Seguro que se ha encontrado a menudo con ese apellido. Sí, muy a menudo. No es para menos. No solo va explorando el camino para la división, sino para el cuerpo de ejército, para todo un ejército. Siempre va adelante. Es un apellido famoso en todo el ejército, aunque pocos son los que lo han visto porque siempre marcha adelante. Un apellido famoso puede decirse que incluso inmortal. Volví a acordarme del puente sobre el Dniesna, del pequeño y moreno comandante, y dije al general que quería ver a Artemiev. Tendrá que esperar. Si hacemos algún alto provisional, entonces. Ahora no podrá verle. Anda por ahí con las unidades de reconocimiento. A propósito, camarada general, ¿cómo se llama?, le pregunté. Alexander Nikolayevich. ¿Por qué? Y le conté mi encuentro en el hospital. Sí, confirmó, de la reserva, aunque ahora es un combatiente fogueado como si llevase 100 años en el ejército. Seguro que es él. Por la noche, rebuscando en el bolsillo de la guerrera, hallé el trozo de periódico con las señas del hospital y escribí a la doctora Artemieva estas palabras, diciéndole que sus presentimientos se confirmaban, que pronto serían 1000 los kilómetros que habían cubierto siguiendo las huellas de su hermano. A la semana tuve que arrepentirme de aquella carta. Era en la otra orilla del Prut. Aún no había sido tendido el puente, pero 2 balsas reparadas que funcionaban como un buen mecanismo de relojería iban y venían monótona e ininterrumpidamente de una a otra orilla. Al acercarme a la margen izquierda del Prut, en la coraza de un cañón alemán de autopropulsión destrozado, vi el conocido letrero, Vado Artemiev. Atravesé el Prut en la lenta balsa y al saltar a la orilla miré en derredor buscando involuntariamente con la mirada la conocida inscripción. A una 20 de pasos, en la misma pendiente, vi un túmulo de tierra recién removida con una pirámide de madera cuidadosamente hecha. Rematándola, bajo una estrella de hojalata, había una tablilla cuadrada con la siguiente inscripción. Aquí yace el comandante A.N. Artemiev, caído heroicamente en el paso del Prut. Y debajo,
en grandes letras rojas, adelante, al oeste. En la pirámide, bajo un cristal cuadrado, había una fotografía. La miré. Era una foto vieja con los bordes deteriorados. Sin duda, había estado mucho tiempo en el bolsillo de la hierrera, pero con todo podía distinguirse. Era el mismo comandante, bajito, que había visto el año anterior en el puente del Diezná. Permanecí largo rato junto al monumento funerario. Diversos sentimientos me agitaban. Compartí el dolor de la doctora, que había perdido a su hermano antes quizá de recibir la carta en que le notificaba el hallazgo. Y después un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Me pareció que ya no sería lo mismo en los caminos sin aquella acostumbrada inscripción Artemiev, que había desaparecido mi desconocido y doble acompañante, el que me resguardaba todo el camino. ¿Qué hacer? En la guerra, quieras o no, hay que habituarse a la muerte. Esperamos a que desembarcaran de la balsa nuestros coches y seguimos adelante. A los 15 kilómetros, donde a ambos lados del camino descendían profundos barrancos, vimos en la cuneta un montón de minas antitanque alemanas unas sobre otras. Parecían enormes tortas. En un solitario poste telegráfico, esta tablilla: Camino explorado, Artemiev. No era ningún milagro. Como en muchas unidades que no habían cambiado de jefe en mucho tiempo, el batallón de zapadores se acostumbró a llamar batallón Artemiev, y sus hombres honraban la memoria del comandante caído. Seguían desbrozando el camino al ejército y poniendo su apellido por donde pasaban. Cuando a las 10, a los 30, a los 70 kilómetros de esta inscripción volví a encontrar el mismo apellido inmortal, me pareció que alguna vez, en un futuro no lejano, en los puentes sobre el Niemen, sobre el Oder, sobre el Spree, encontraría de nuevo la tablilla con la inscripción Camino explorado, Artemiev. Así está escrito el cuento Un apellido inmortal, del escritor ruso Konstantin Simonov. Voces del cuento. Cada día seleccionamos para usted los mejores cuentos de la literatura universal.